Bueno, el hecho de lo que os comenté al principio de todo, ¿no? De que son tres sistemas que funcionan en paralelo. Por una parte estructura, por otra parte cierre y por otra parte instalaciones, hace que tenga una capacidad de adaptabilidad a cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que se planteó, os voy a mostrar aquí, se ha hecho. El Departamento de Estructuras y Construcción de la Universidad, ¿no? de la Coruña, de la Escuela de Arquitectura, andan con unos estudios de módulos de emergencia humanitaria para casos de catástrofes, ¿no? Entonces, pues plantearon hacer uno con Jubil. Entonces, aquí hubo que hacer un cambio que, a ver, lo ideal sería hacer esto siempre como se va a ver aquí. Lo que pasa es que eso tiene problemas, sobre todo logísticos de transporte. Si no fuera por el transporte, ya se plantearía, porque casi parece lógico hacerlo así, que es igual que se hacen módulos para las paredes, se podrían hacer ya directamente módulos para el suelo y para el techo, para no tener que montar in situ, ¿no? Y de coste de fabricación respecto al montaje, tiempo de montaje, podría compensar. El problema realmente es logístico de transporte. Y ahora vamos a ver el módulo de emergencia humanitario, que es esto de aquí. Eso es para tenerlo en casa siempre. Guarda. Vale, es este que veis aquí. Ahora se va a ver. Vale, nada, es sobre una solera, se empieza a montar, el proceso es el de siempre, se empieza con las vigas del suelo, con las viguetas, ¿no? Con los pilares. Hay mucho jefe ya. Sí. Y como podéis observar, ahora lo que vienen ya son cajones, directamente, claro. En un tema de catástrofe humanitaria no vas a ir con tableros abajo, aislamiento, tal, o sea, hay que ir a algo práctico y rápido, que es lo que se hace aquí. Esta es la diferencia que hay respecto al Jubil que utilizamos. Y este parece el Jubil más lógico y coherente. Lo que pasa es que por temas, digamos, económicos, ¿no? Por temas económicos no se hace así. Hay algún proyecto que os voy a mostrar luego donde que sí que se plantea, pero bueno, aquí veis, os fijáis que se ha hecho en vez de 1,24,062. Es por el peso, porque realmente te cuesta, ¿eh? Este es el alero que se mete siempre, ¿no? Y que, si os fijáis, al darle más sección a los pilares, ayuda a sujetarlo mejor, ¿no? Bueno, pues esta es la particularidad que tiene. Se metió suelos, paredes, techo, todo OSB, porque es un material muy, muy resistente, y aquí se ve la distribución como estaba pensada, ¿no? Esto era para 6 personas, una zona de estar, una zona de dormir y en medio los servicios, digamos. Ahí lo veis. Aquí aparece la cimentación, ¿no? Sí, si se hiciera, es que claro, como es algo hipotético, no se sabe si puede ser en Sudamérica, en Asia, no, o sea, pero este es el marco. Al principio de todo, sí. Contabas que en el arranque habías hecho un marco metálico. Sí, no, Y pero eso ya era un no, error. ahora lo que van bien son estos sistemas de Simpson, o sea, no, es que no, era un sinsentido lo que planteaba yo al principio. Preguntaba, Bueno, no, Chema. Sí, y estas son estabas tú. distintas posibilidades, ¿vale? Bueno, esto os lo mostré para que veáis. La tiene de hormigón, es una cimentación de hormigón. Yo creo que él ya hace estructural la viga esa de abajo. Sí.
No. Perdón, lo que Sí, pero tiene que estar apoyada Es que los apoyos, como lo que te comentaba Tomás, que veíamos Bueno, que tenía se unos pillaba apoyos una de piedra, algo, un poco, ¿eh? son como Sí. metálico todavía, ¿no? O sea, Sí. todas las No, pero veces eso con la sí que piedra. son, porque son los típicos Bueno, Simpson tenemos pros. o de otra Claro, marca pues más o que menos puede regular toda la unos base. centímetros en eso para altura. nivelarlo, sin más. Sí, Realmente no- y para atornillar tan a perfecto, donde, es fácil. a donde sea. Pero lo que era el error era el marco. Claro, todo eso Claro. costaba dinero, tal, Claro, eso claro. no tenía ni Pero incluso Y ahora con la vais a tapa, ver- lo mejor lo puedes hacer con zapatas. Claro. Porque es el Sí. sitio donde pongas el Vais a zapato y ver- ya está. Es lo que era el error era el marco. Al El final, marco y luego encima el al cajón. final El se va a marco hacer de una arriba. modificación aquí, que se va a meter una ventana, y aquí veis el tema de la versatilidad que os hablaba. Resulta que al final se quería meter una ventana en la principal. Entonces, nada, se llegó un día por la mañana y lo que se hizo fue desmontar esta pieza de aquí. ¿No ves? Se quitó la fachada ventilada, se desatornilló el módulo interior. ¿No veis? ¿Se quitó? El modelo. Se quitó. Ahí lo habéis quitado. Entonces se colocó un módulo más bajo. Ya se venía con un módulo interior más bajo y se le atornilló la ventana, ¿no? Y este proceso, pues, a ver, ahora ya no me acuerdo cuánto fue. Todo el proceso, en 70 minutos fue hecho esto. Y quien dice esto, pues dice, pues meter una ventana donde no la hay, o eliminar una pieza para hacer un paso para otro, ¿no? A ver. Vale. Bien. Un potencial grande que creo que tiene Jubil es en las rehabilitaciones. Porque estoy hablando de rehabilitaciones de casas antiguas de piedra que están hechas polvo, ¿no? Que uno se puede plantear una rehabilitación donde el elemento original, los muros de piedra y la cubierta, se rehabiliten y se convierta en un contenedor y todo lo que se haga no entre en contacto con el material original. Porque una de las cosas que más problemas da y que más dinero cuesta es justamente la interacción de lo nuevo, ¿no?, con los muros, porque siempre son irregulares. Entonces, una cosa que se puede plantear es rehabilitar perfectamente todo el contenedor, o sea, toda la parte exterior, ¿no? Y luego dentro meter, según el tamaño, un volumen de Jubil, varios, pero que no toquen. Es este ejemplo que voy a mostrar ahora de un anteproyecto que de momento está parado, pero que sirve para... Esto es una construcción pequeña que está bastante hecha polvo, es esta que veis aquí, que está en Castilla y León, ¿no? Y resulta que, bueno, se quiere utilizar como vivienda. Entonces, lo que planteo yo es arreglar los muros, quedarnos con las cerchas fundamentales, ¿no? Eliminar el resto de la cubierta y arreglarla y meter un volumen Jubil que no toca. Aquí lo veis, esperad, ¿dónde está la...? Vamos a darle un pelín para atrás. ¿No veis? Este es el volumen Jubil que veis aquí. Por ejemplo, aquí está el cuarto de baño. Ahora, simplemente imaginaros, yo creo que esto tenía para luz o algo así. ¿La luz cuál sería? ¿Sería esto? No. En la pantalla no. No sé. No. Sabe qué es. Bueno, voy. Ah, es aquí.
Vale, pues imaginaros, aquí hay unas ventanas que dan al muro de piedra, ¿no? O sea, está separado, pero tú el muro de piedra le puedes meter una iluminación tangencial y bueno, que puede tener, aunque da al interior, puede tener un tema estético bonito. Luego queda un espacio de este lado, que sería entre espacio de madera y de piedra, para que sea cocina, comedor, y luego si subes arriba, vamos a darle... Si subes arriba, aprovechas la estructura que hay y luego lo veis aquí, ¿no? Esto, algunas son cerchas ya existentes y luego otras que se pondrían. Entonces arriba estaría el dormitorio y una zona de estar. Pero todo sin que toque la estructura actual. ¿Lo veis, no? Entonces, aquí veis un poco cómo es la idea. Y llevar este concepto a cualquier rehabilitación. Quien dice esta pieza pequeña, imagínate que tienes una pieza de 20 metros por 10, arreglas todo el exterior y empiezas a meter volúmenes interiores que a su vez crean espacios entre cada uno de ellos. Bueno, este es simplemente un ejemplo de posible rehabilitación utilizando volúmenes dentro del propio volumen a restaurar, ¿no? Vale. Ahora os voy a hablar de cómo va evolucionando Jubil a medida que surgen nuevos encargos. Este, por ejemplo, era una mujer de Madrid que es diseñadora de ropa y tal, y estaba enamorado de la arquitectura escandinava y sobre todo de la casa de un arquitecto, Gunnlaugsson. Yo no lo conocía, la verdad, pero al final es bastante bueno. Y entonces, pues, estudié su casa porque quería algo con ese espíritu. Entonces, ¿de qué me sirvió que ahora mismo está parado porque tiene que vender el piso de Madrid antes de poder? Pero me sirvió para plantearme, porque si os fijáis, hasta ahora, todas las construcciones, la estructura coincidía con la fachada. Era de fachada a fachada y siempre eran o viguetas o cerchas, pero en este caso se plantearon estructura intermedia, que lo vais a ver ahora. Primero os enseño, esto era la casa, la planta. Ahí veis cómo son los espacios, ¿no? Y ahora aquí, este es el diseño que hice teniendo en cuenta, ¿no? Donde hay una zona de trabajo, una zona de estar, una zona de dormitorios, ¿no? Yo creo que estas son porque estudié varias posibilidades. Y luego la zona de garaje, que puede tener un doble uso. Y si os fijasteis que había pilares intermedios, ¿no? Entonces, bueno, hubo que diseñar el pilar en sí mismo, ¿no? Y realmente aquí se refleja en el exterior cómo es el tramo. Pues hasta este proyecto no había planteado nunca estructura intermedia, pero bueno, se puede hacer. Es esa pieza que veis ahí. Porque, bueno, ya está, ¿no? Entonces, son los propios proyectos los que sirven de motor para poder plantearse soluciones. Los clientes. Exacto. Y los clientes también, ¿no? Es que si no, esta que sería la zona de trabajo, porque querían que fuera vivienda y también posible zona de trabajo, ¿no? Y luego hay tabiques correderos para poder, digamos, diferenciar y aislar los usos. Bien, vale, ese es un ejemplo. A ver, vamos a salir.
Bueno, eh, ¿Dónde es esa casa? es en Madrid. Esta que enseñaste, en Madrid, va a ser en Madrid. Va a ser en Madrid. Bueno, sí, cuando venda el piso, o sea que no se sabe. Ahora os voy a enseñar un proyecto que se supone que se va a empezar a montar muy pronto. Y aquí es donde por primera vez vamos a usar un tipo de cimentación que es con unos tornillos Kliner. No sé si los habéis visto, los habéis usado. En Europa lleva muchos años usándose, pero aquí en España tan solo empezó en el año 2021. O sea, tienen una delegación en Barcelona, ¿no? Y se empieza a usar ahora. A mí me parece un sistema que es la hostia, sobre todo para cualquier construcción prefabricada. ¿Cómo dices que se llama? Luego lo vais a ver, que no te preocupes. Entonces, hay un proyecto en Culleredo, que era un problemón, porque está en un sitio que es un terreno de sedimentación, donde hay un riachuelo que pasa al lado. Entonces, el terreno firme está cerca de 2 metros, pero es que encima hay nivel freático a 1,5 metros, o según sea el verano o el invierno, pues... Entonces, claro, hacer la cimentación sale un pastón. O sea, estamos hablando de una cimentación que pedían 30.000 euros por la cimentación. O sea, y sin embargo, con este sistema de cimentación, pues sale en 12.000 euros, ¿no? Y ahora os lo voy a mostrar. Aquí lo veis. Son estos pilotes. Es una construcción a 2 aguas, ¿no? Que a su vez la estructura la divido en 2, una un agua y otra agua, ¿no? En este caso, por simplicidad de las piezas. ¿No veis? Esto está hecho muy esquemáticamente porque no son así. Aquí veis el volumen 1 y el volumen 2, que al final se va a percibir como si fuera uno, que es esto que veis aquí, ¿vale? Y entonces aquí es la primera construcción donde lo vamos a hacer de esta manera, pero porque ya económicamente es una diferencia brutal de coste, ¿no? Nada, esto es un poco la estructura se ha cambiado porque ahora lo que se hacen son cerchas y las viguetas van en el sentido contrario. O sea, ha evolucionado la solución estructural de este proyecto, ¿vale? Lo que es la forma interior permanece igual, pero varía lo que es la estructura. Vale. Vamos a ir pasando esto. Bien. Aquí, ¿qué os quiero ir mostrando? Bueno, este es un proyecto de una casa en Madrid, ¿vale? Donde se supone que en julio se empezará a montar. Aquí ya ha habido otra variación en la sección de los pilares, porque hasta ahora eran 12 por 10 y ahora pasa a ser 14 por 12. ¿Por qué se ha hecho esa variación? Se ha hecho esa variación porque ahora empieza a haber más casos de cubiertas a 2 aguas. Porque cuando es a un agua, pues la distribución de cargas se realiza cada 0,62 centímetros. Pero cuando es a 2 aguas y utilizas cerchas, el apoyo a las vigas del techo son más puntuales, es cada vez donde aparece una cercha. Entonces, es conveniente que tenga más sección el pilar. Pero además hay otra razón. Y otra razón es que buscando la disminución de costes, pues se ha hecho que ahora la fachada ventilada, cuando por ejemplo es en Viroc, ya viene mecanizado perfectamente el Viroc y se atornilla directamente a los pilares, ¿vale? ¿Qué pasa?
que el agujero del viroc debe de estar a una distancia de 5 centímetros del borde del viroc, ¿no? Entonces, 5 más 5, 10, más 1,5 más 1,5, 13, más 1 centímetro entre ellos forman los 14. Esa es la razón por la que se hace de 14, para que haya el margen, para que cuando viene una pieza de viroc y otra, que quede una junta y que haya los 5 centímetros y que todavía quede un margen de madera para atornillar. ¿Entendéis, no? De lo que estoy hablando. Bien, entonces esa es la razón. Luego, otra variación, bueno, eso lo vemos en... No. A ver, ¿cómo? Fijaros, este es un plano de construcción donde ya está clasificado todo. El tipo de junta que hay, el tipo de pilar que hay, absolutamente todo. Este es un plano, porque... Este ya es un plano de proyecto de ejecución. Claro, ¿cómo trabajas estos proyectos? O sea, Sí. estos planos los hace el taller, salen del estudio... No, los hago yo. Y el taller después, para darle el orden a la máquina de fabricación, lo pasa a un programa específico. Es que eso, fíjate, va a depender de qué fábrica lo haga, porque hay fábricas que tienen como más avanzado, más automatizado y otras menos. Y según eso, así también les tengo que pasar yo, ¿no? Pero luego montáis con estos planos. Sí, no, sobre todo es fabricación. Esto es también, para fabricar. Sí, porque no, F1.3, F2.3, F3.3. O sea, lo de F1, F2, F3 son, o sea, F1, F2, F3, ¿no? O sea, fachada ventilada, tablero tal y módulo interior de fachada. Y lo de 3 quiere decir que es de 240. Porque si hay una ventana ya no sería F3, si hubiera una ventana. Bueno, tampoco hace falta que lo entendáis. Pero esto aquí, T2, T5, porque hay 6 tipos de tabiquería interior, ¿no? Por el ancho. Y luego también hay distintos tipos de junta de esto, porque hay J1, J2, J3, que la diferencia entre ellos son 2 centímetros y que se utilizan para poder llegar al ajuste perfecto, ¿no? O sea, tú juegas con eso. Y otra cosa importante, si os fijáis, aquí hay una junta y aquí hay... Uy. Ya está. Ah, vale. Porque ahora, al principio de todo, por ejemplo, en la obra de Orense, el tabique iba directamente contra el módulo interior de fachada, ¿no? Entonces, ahora ya nunca va tabique contra módulo interior de fachada directamente, ni siquiera tabique contra tabique van juntos. Siempre se colocan unas juntas, ¿lo veis? Unas juntas con huecos, porque ¿no veis aquí como unos colores rositas, de color rosa? Bueno, todo eso son instalaciones. O sea, para que puedan ir instalaciones. Para que pueda ir instalación en una esquina, para que aquí pueda ir instalaciones, o sea, para que haya mucha más posibilidad de meter instalaciones en cualquier sitio, ¿vale? En cualquier punto. Y entonces, pues, digamos, están todos los componentes clasificados así. Vamos a ver cómo se ve esto aquí. Bueno, entonces a clasificarlos simplemente para hacer la medición. Para hacer, Esto también haréis una... para hacer la medición Para presupuestar. y para dentro presupuestar del y para hacer el contrato. Claro, porque lo por que eso tiene que digo. quedar bien claro Claro. es qué es lo que se contrata, ¿no? Bueno, aquí simplemente es un detalle constructivo de sección longitudinal y transversal, ¿vale? A ver, vamos a ver. No, esto no es ahora. O sea que esos códigos que tienes luego generan partidas en el presupuesto, me imagino. Sí,
¿no? Sí, no veis, por ejemplo, Metro lineal de junta. J1. esto, mira, 12 unidades, 2 unidades, tal. Aquí veis, ¿no? Por ejemplo, del módulo interior de fachada, pues hay todos estos. Este, por ejemplo, que se distingue, que es donde va a ir las instalaciones. Este que es para la, ¿cómo se llama? Para la fontanería. Espera, que le voy a dar un zoom mayor para que 48, vamos a ponerle 200. Y aquí viene definido todo. Y esto, por ejemplo, que veis aquí, son las juntas, ¿vale? Los distintos tipos de juntas, J11, J12, J13, pues ya veis, 6,4, 8,4, 10,4. O sea, siempre hay 3 para el ajuste fino, ¿no? Esta pieza, esto que veis aquí, si os fijáis, estas, a la que le llamamos J2, esto es siempre para la unión perpendicular de dos piezas, ¿vale? Y esa es la razón. A ver, ¿dónde está? Esta es para cuando viene por aquí un tabique y por aquí otro tabique. Pero aquí tiene esta forma, este giro. ¿Os dais cuenta de que...? Porque si esto también aquí tuviera sección, no queda más remedio que meterlo perpendicularmente. Sin embargo, al no tener de este lado, te permite el giro y que encaje bien. No sé si... Es para la colocación. Sí, sí, para facilitar la colocación de la última pieza, ¿no? Vale. Y digamos, pues que se ha ido codificando. Esto, por ejemplo, es esto que se ve aquí es del bajo cubierta, lo que son el tablero base, van diciendo el número de unidades. Estos son... Alberto, tú no te preocupes, nosotros entendemos todo. Sí. Somos, Es que es una maravilla. somos la leche. No, estos son los módulos interiores de fachada, ¿no? Pues cuando hay una persiana hay que dejar el hueco. O sea, digamos que se estudia pues cada pieza. Se sabe que de este hay un módulo, de este un módulo, de este dos módulos, ¿no? Y lo quito aquí. Y este que veis aquí viene a ser como un catálogo general de las piezas tipo. Espera, a ver, le doy un poquitín menos de vista. 25. ¿Veis? El tipo de tableros base, desde 3 metros hasta 1, los distintos tipos de módulos interiores de fachada, los distintos tipos de tabiques interiores con las puertas y los distintos tipos de ventanas tipo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que esto es lo tipo, lo que se repite, pero puede hacerse modificaciones puntuales, pues si lo requiere el proyecto. Por ejemplo, ahora que me doy cuenta que esto nos lo dice, si os fijáis, aquí es 1,24 de eje a eje, ¿no? Pero si os fijáis, el último no es 1,24, es 90 o algo así. Pues porque la parcela es muy jodida y bueno, pues ha habido que hacer una variación y en este caso la última distancia entre ejes tiene que ser menor, ¿no? Para poder, porque hacía falta hacer un paso de la parte inferior de la parcela a la parte superior porque aquí hay una medianera. Entonces, para que quedara un paso de más de 1 metro, había que quitarla ahí. Bueno, pues el sistema constructivo está todo industrializado, pero también en casos concretos se adapta, se hace la modificación en el mecanizado y punto. A ver, esto lo modifico. Vale. Un tema curioso, lo importante que puede ser hágalo usted mismo, ¿no?
Este es un proyecto, se puso en contacto conmigo hace ya 2 años y pico, una organización benéfica de la ciudad de Almere, Holanda, ¿no? Resulta que esa es una organización que quería solucionar el problema de, ¿cómo se dice?, de las familias sin hogar y tal, ¿no? Entonces tienen un proyecto de 30 y tantas viviendas para las familias y la van haciendo por fases. Entonces se pusieron en contacto conmigo porque, les interesaba el sistema, aparte de por el sistema en sí mismo, por la posibilidad de construirlo uno mismo. Porque, ¿qué pasa? Que en esa organización hay muchos socios y pues allí hay de todo, hay electricistas, hay carpinteros, habrá abogados, gente que se preocupa por la ciudad, y entonces el hecho de poder plantearlo, hacerlo uno mismo, pues lo querían estudiar. Y de hecho se hizo números y les compensó. De hecho encargaron el proyecto, vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a poner vistas. Que con el 116, vamos a ver 75. Vale, en este caso de momento son 4 unidades y resulta que la materia prima es más cara. Pero ¿qué pasa? Allí en Holanda la mano de obra también es muy cara. Y entonces el hecho de poderlo montar ellos, pues hacía que los números les salieran. De hecho, con el dinero que disponían, la única forma de poderlo hacer era con Jubil, porque lo encargaban a cualquier empresa y les salía más caro, ¿no? Entonces, se presentó al ayuntamiento. El problema es que tardaron más de 1 año en conceder la licencia. Este proyecto tiene licencia, pero además el problema está condicionado a hacerse con Jubil, porque justamente era por el tema de la autoconstrucción y tal. Pero ¿cuál es el problema que surgió aquí? Que pasó más de 1 año y que coincidió con la tremenda subida que ha habido en el año 2021-2022, ¿no? Entonces, claro, cuando concedieron la licencia hubo que repasar el presupuesto y claro, pues se notó el aumento del presupuesto y ahora mismo están a ver si consiguen, digamos, que haya más ayudas o de los socios o lo que sea para poder hacer esta. Pero bueno, que no es nada despreciable, porque en un caso como este, que el hecho de poderlo construir uno mismo, pues puede hacer que algo que que en este caso no conseguían con ninguna empresa holandesa ni nada poder solucionarlo, y sin embargo con este sistema constructivo planteándoselo hacerlo ellos, sí que les salían los números antes de la subida que hubo tan potente, ¿no? Vamos a ver esto cómo es. Aquí veis un poco cómo es el proyecto. Es realmente súper pequeño, todo. Aquí se ve un poco cómo os lo paso rápidamente para que veáis. Bien, vale. Bien. Ahora os voy a mostrar un pequeño refugio de naturaleza que se hizo en Castelo Blanco, en Portugal. El espacio es un espacio natural buenísimo. De hecho, hubo una gran preocupación porque el entorno no se enterara.
por ser lo más respetuoso posible. Lo que un consejo, sí que hay, o sea, una cosa es ser respetuoso y otra cosa es pasarse, porque si te pasas de respetuoso, pues puede afectarte seriamente a la espalda, ¿no? Porque aquí en este caso, aquí lo que hicimos fue, este es el terreno, se diseñaron unos apoyos metálicos en la roca para que no, o sea, para que prácticamente no dejar huella en el entorno. Y lo que se hizo fue dejar el material a 60 metros de aquí, ¿no? Y bueno, claro, esos 60 metros hubo luego que carretarlos a mano. Y bueno, yo tengo la mala costumbre de implicarme en el montaje y claro, al final acabamos hechos polvo y llevó más tiempo casi llevar el material hasta ahí que luego el propio montaje, ¿no? Pero bueno, que digamos, aquí se puede percibir que una ventaja importante que tiene Jubil es que te permite poder montar en sitios que de otra manera, una de dos, o te los cargas o es muy complicado hacerlo de otra manera, ¿no? Y aquí, bueno, de hecho, alguna gente que me llama es justamente por eso, por dónde está situada, donde quieren hacer algo para turismo rural y que es complicado el acceso y tal, y claro, de esta manera pues siempre hay, aunque solo sea con mula, eso, aconsejo no llevarlo uno, tener un caballo o algo, un carro, porque es que si no... Bueno, ahora vais a ver aquí, bueno, Sí, yo creo que aquí veis, ¿no? O sea, se intenta dejar la menor huella posible. Aquí se ve cómo se va montando, cómo se va nivelando, se colocan las viguetas, ¿no? Tablero inferior, o sea, el sistema es siempre igual. Aislamiento, el tablero superior se coloca, los pilares, se empieza a colocar las vigas de cubierta, ahí veis la estructura, los tableros, bueno, el sitio es una pasada. Y nada, pues se ve como por la escala y por todo cómo se va integrando. Fijaros la vista que hay, la verdad es que este es el sistema de impermeabilización, que por cierto, bueno, y ahora son imágenes más que nada de cómo queda integrado en el entorno, ¿no? Ahí lo veis. O sea, a lo que es no ha tenido el más mínimo impacto en lo que es todo alrededor, como podéis observar. Ahí está. En este caso no lleva fachada ventilada. Yo ahora soy partidario siempre de meter fachada ventilada. Bueno, ahora es que realmente ya no queda más remedio que meter fachada ventilada. ¿Por qué? Porque estos tableros que se están metiendo es tablero fenólico de abedul. Y el tablero fenólico de abedul, si se trata correctamente, pues resiste sin problemas la intemperie. Pero también es el único, porque ahora el tablero fenólico de abedul, que venía de Finlandia, pero que la materia prima era de Rusia, ahora con el boicot que hay, es complicadísimo conseguir tablero fenólico de abedul. Entonces, vale, estamos metiendo tablero fenólico de abeto, pero que ya no te da esas garantías. Entonces, ya nos hemos planteado, por eso también estudiamos un sistema más sencillo de colocar fachada ventilada de viroca, tornilla de tal.
Entonces, ahora ya no planteamos estas construcciones sin fachada ventilada, ¿no? O sea, esas vigas en voladizos por algo, o sea, para hacer alguna... Sí, esas vigas en voladizo en concreto eran para... Porque luego más tarde se va a meter paneles solares. Ah, Y están orientados este-oeste, porque es que hay dos maneras de colocar los paneles solares. Digamos por aquí, con 30-35 grados de inclinación y hacia el sur, ¿no? O también hay otra manera de plantearlo, que es con 10 grados, 10-15 grados a este-oeste. ¿Qué se consigue con eso? O sea, el punto de absorción de energía solar es menor, pero sin embargo se alarga mucho a lo largo del día, desde temprano por la mañana hasta tarde, ¿no? Y como ahora el panel solar es lo más económico de la instalación, pues vale la pena, ¿no? Entonces la idea era utilizar, o sea, que el panel solar sirviera como porche al mismo tiempo, ¿no? Bien. Ahora os voy a enseñar un par de proyectos que se plantearon para Grecia. Primero, y la razón de por qué estaba interesado este empresario era en este caso era un club de playa que, a ver, el empresario se pasó 2 pueblos porque decía que a la hora de hablar con el ayuntamiento que esto se montaba en 4 días y que se desmontaba en 4 días. No, esto como mínimo necesita 2 semanas, ¿vale? Para poderlo montar, pienso yo. Y claro, era para poder tener concesiones en playas, ¿no? Y lo que se hace es que no entre en contacto propiamente con la playa, o sea, que quede levantado, ¿no? Y creando una plaza intermedia y donde, bueno, ya veis, habría gimnasio, habría un poco de todo, ¿no? Yo creo que esto como mínimo, y con bastante gente, ¿eh? O sea, aquí harían falta, yo creo que 8 o 10 personas y un par de semanas para montar todo esto, pienso yo. Porque luego están las instalaciones. O sea, ¿entiendes? No, lo digo porque va a poner en algún momento que en 4 días yo le dije que no lo pusiera, pero lo puso. Lo que es el empresario, ¿no? Bueno, allá él. Y nada, es con el sistema constructivo Jumil, repitiendo el sistema de apoyo que se hizo en Osortiño, ¿no? Pero simplemente variando la inclinación y variando todo. No sé si en algún momento ya dijo lo de los 4 días, porque me puse serio, que no lo pusiera, pero bueno. Pero igual es lo que te dice Isaac, que él contaba que se trabaja 24 horas. A doble turno, y entonces diría, reducimos a 4 días, de 2 semanas a 4 días. En esas cosas siempre se puede mentir algo, ¿no? Aquí en España te va a dar igual. Ocupación de vía pública, 4 meses. Llovió. Duración de obra, 24. Puesto del proyecto, 2 millones de euros. Bueno, estos son simplemente ejemplos. O sea, yo creo que no se iba a meter piedra ahí, pero bueno. Pero pidió- eso salió a... ¿Qué? adelante. O sea, esto de momento no ha salido, o sea, está ahí y lo ha ofrecido. Hostia, 4 días de montaje con la cocina. Claro, es que, joder, es que no, Industria. no se puede. Cocina industrial. Es que ya solo la cocina te lleva los 4 días. Y dándole caña. No, ¿sabes lo que pasa? Que también se puede trabajar en paralelo, llegado un momento, ¿no? Pero con todo eso, yo creo que era por aquí donde decía que en 4 días, a ver si lo vemos. Esto es rosco. Este fue Ibiza Bueno, de si lo vacaciones. Y se vino Parece que es una gallega, ¿eh? ¿Qué? Y se lo imaginaba. Parece gallega esta carne. Sí, Ya, casi. Lo del Chile. sushi. El sushi ya Griega no. no creo que sea esa vaca.
Pero solo mío con patatas y no me cuenta. A ver si se ve. Eso lo hacen con SketchUp, ¿no? Temporality. No, eso. Ahora, yo creo que lo va a decir ahora. Espera. A ver dónde está. Sí. Bueno, Vale, sí, sí, sí. vale. Perdón. Entonces sí. Entonces sí. Quitado en 4, o sea que se monta en 6 y se desmonta en 4. O sea que. En fin. Bueno. El tema es que me la licencia después ya. Bueno, pues Claro, La arquitecta nos digamos, engañó. luego hice Fue la una, culpa una, del una arquitecto, variación, echaba los cables. aquí lo veis, hay una variación donde ya Piscina. se incluye una piscina hecha también con, o sea, hecha con Jubil, o sea, esto se puede plantear una piscina Con abeto, ¿no? Jubil. Como a ver. Sí, con abeto, pero lo que pasa es que luego lo que tienes que hacer es con una lámina de PVC exactamente y lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Bueno, y con este mismo empresario también surgió otra posibilidad. Y no sabéis la mítica escena de película que está un taxista en Nueva York y le entra un cliente todo apurado: ¡siga ese coche! Y entonces el taxista dice: ¡joder, llevo toda la vida esperando que alguien me diga eso, ¿no? Bueno, pues eso me pasó con el proyecto que os voy a enseñar ahora. Que, bueno, encargaba un resort con un montón de suites de lujo para la isla de Zakynthos, ¿no? Y empezamos así un poco modositos y de repente me dice: no, yo quiero que sea algo diferente, algo que no se haya visto. El dinero no es problema. ¡Hostia! Esa fue la primera vez en que alguien me dijo... De castaño. A estudiar. Es la primera vez que alguien me dice que el dinero no es problema. Yo, vale, allá tú. Entonces, planteamos esto que vais a ver aquí. Bueno, primero, había que plantear algo súper respetuoso con el entorno, porque eran una ladera de puta madre allí en Zakynthos. Había que convencer a la administración. Luego este hombre pues tenía que conseguir socios. Entonces hicieron dos vídeos. Uno para convencer a los socios y a la administración, y otro para convencerlos de que era posible hacerlo, ¿no? O sea, tanto a los socios como a la administración. ¿Dónde está Zakynthos? Zakynthos es una isla griega en el Mediterráneo, ¿no? Yo creo que Hito. Entonces, primero vais a ver lo que es el vídeo comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Publicitario, que enamora. Sí. Bueno, al principio hablaba de que quería meter 50 suites y lo convencimos de que tenía que ser muchas menos, porque de poco te sirve tener a todo trapo esto si luego estás con una suite pegada a la otra, ¿no? Entonces, bueno, al final iban a ser 35. Entonces, aquí se ve un poco lo que es este proyecto, ¿vale? Vale. Vamos a poner un poquitín de... Vale. Esto era lo que es el Hammock Tree. Aquí también fue importante porque quien ha hecho estos vídeos son unos colaboradores habituales nuestros, Novoa y Pardo, que también le pegan muy bien a todo lo que es el diseño interior. Esto se lo trabajaron más bien ellos, ¿no? Y la elección de los muebles y todo esto. Y entonces ahí veis donde el terreno prácticamente no se toca, como podéis observar, ¿no? Luego, estos toldos que veis ahí tendrían arriba paneles solares. O sea, esto iba a ser independiente tanto... A ver, esto es importante saberlo.
porque era muy importante conseguir que lo apoyara la administración, ¿no? Entonces, esto estaba planteado, primero, para que fuera a nivel energético independiente, ¿no? Entonces, todos estos toldos que se ven aquí tendrían paneles solares arriba de todo. Incluso habíamos pretendido que fueran independientes a nivel de agua. Y resulta que planteábamos una desaladora fabricada, porque aquí a las afueras de Coruña, en Cedeira, creo que es, hay una empresa a nivel mundial que fabrican desaladoras y planteábamos que toda el agua de todo este complejo se cogía del mar para utilizarla aquí, y que en caso de sequías que se aportaba a la isla. O sea, todo para... O sea, lo que estábamos planteando a la administración es que no íbamos para quitar recursos, sino que íbamos para, en caso de necesidad, incluso aportar con el tema del agua, que luego, si esto estuviera parado, la energía solar se pasaba a la red, ¿no? Y era un poco lo que se planteaba. Y luego también se planteaba que los residuos luego se recogían y se ofrecían a los agricultores de la isla también. A ver, vamos a ver. Con un procesado, supongo, de algún tipo. Sí, a ver, yo eso no lo controlo tanto, pero sí, y tenía que tener algo. No, aquí, eso que veis ahí en oscuro son los paneles solares, ¿vale? El dinero no era el problema, entonces la imaginación, ¿no? Tú haces y punto. Entonces ahí veis un poco cómo era esto. Y bueno, esto era el restaurante. Bueno, no os imagináis cuál ha sido el problema de esto. El dinero. No, pues no era el dinero, tampoco. Llevar el material ahí. No. El problema que hubo fue que llegó el COVID. O sea, esto ya estábamos para iniciar el proyecto real, llegó el COVID, no sé cuántos socios eran, entonces, claro, algunos se acojonó, quizás con razón, ¿no? Entonces, por culpa del COVID, esto quedó parado y no han vuelto a hablar. Yo creo que esto ha quedado parado ya. O sea, a lo mejor recibimos una sorpresa y nos vuelven a llamar, pero han pasado ya 2 años desde que se dijo, mira, vamos a pararlo a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que esto me da la impresión de que todavía no estoy recuperado del disgusto, pero bueno, ya lo puedo mirar el vídeo sin llorar, ¿no? O sea, ya es un avance. Bueno. Al arquitecto le dejaban una suite de esas de uso permanente. Bueno, este era el vídeo digamos, comercial, y luego se hizo uno donde se viera que estaba pensado de verdad cómo se hacía eso, ¿no? Y es este que vais a ver ahora, que es el del montaje. Este es se ve realmente el orden en que se montaría, de verdad, ¿no? Estos son los pilotes que se atornillan, ¿no? Esto que veis aquí. Entonces luego se vendría con las piezas. Se empezaría tal como estáis viendo ahora, por ese orden, ¿no? Se empezaría colocando toda la estructura inferior, luego se metería lo que son las terrazas para luego desde las terrazas poder trabajar en el resto, ¿no? ¿Veis? O sea, ahora vas colocando esto y entonces vas colocando el material para poder empezar a montar la suite y moverte, ¿no? Es esto que se ve aquí.
¿no? Se montarían las terrazas y luego se empezaría a montar lo que es en sí la suite, como se monta normalmente. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Con todas las piezas. Aquí es el orden normal. Se empezaría también con lo que es la piscina. Ahí. Esa es la lámina de PVC que se metería. Y luego ya se empezaría con el borde, con toda la parte del borde, con el toldo, y ya llenarías la piscina con el daiquiri, digamos, ¿no? Bueno, pues quedó esto de momento, pues eso, ha quedado en nada. Pero que conste una cosa, esto al final ha traído otros clientes, ¿no? O sea que bueno, no es trabajo perdido. Ahora os voy a enseñar algo muy actual. Esto se está montando ahora mismo en Asturias. Esto que veis aquí. En Casaría, en Montacio. Sí, sí. Nada, esto es una vivienda unifamiliar normal y corriente, pero lo que tiene de novedoso es el color blanco, que está con azul blanco, ¿no? Entonces, bueno, es otra estética, simplemente. Aquí se ve. Más protegido a lo mejor. Fluye, sí. Sí, un poco. Aquí lo veis. Como adquiere más protagonismo la forma. Esto que veis aquí va a llevar fachada ventilada de Biroc blanco. O sea, esto se ve así, pero aquí va a llevar el Biroc, ¿no? Que no es blanco, sabéis que el Biroc sí es un poco... Entonces, bueno, a ver cómo... Aquí veis los módulos interiores de fachada, cómo están, la tabiquería también, lo veis, ¿no? Cómo están aislando. Ya está. Vale, aquí está esto. Luego os quiero enseñar mira, os voy a enseñar el ejemplo de un estudio de arquitectura que se puso en contacto conmigo porque están especializados en módulos de, ¿cómo se dice?, para temas de turismo, ¿no? Y bueno, les ha gustado mucho Jubil y me dijeron si había algún problema en que usaran Jubil y yo, no, ningún problema, o sea, podéis usarlo perfectamente. Y ellos con sus diseños aportaron, realmente han enriquecido Jubil, ¿no? O sea que es algo que me encanta, porque si quieras que no, de momento la estética de Jubil, ya habéis visto lo que se hizo, pues bueno, anda por un estilo, y sin embargo esta gente ha jugado con un tema diagonal. Os lo enseño aquí, mirad. Que yo estoy encantado, es que son buenos diseñando. A ver, vamos a darle un poco menos vista de 200, vamos a ponerle 100. ¿Veis el salto estético que hay? ¿No? O sea, es un aporte, es otra forma de enfocar Jubil, porque ellos ya tenían este juego de diagonales, pero ahora lo aplican a Jubil. Ahora todos los diseños los hacen con Jubil, pero le dan ese toque personal, que viene muy bien, porque yo no sé si en algún momento llegaría a plantarme esa diagonal o no, o sea, no, pero voy a irlo pasando para que veáis. También, como son especialistas en 3D, pues también hacen de puta madre el mostrar cómo queda el interior, cosa que hasta ahora todos los 3Ds que había, sobre todo, excepto los que hacían mis colegas, todos los que muestro son
3Ds que hago yo que son de trabajo, no son para vender, por decirlo de alguna forma. Y de repente pues me hace mucha ilusión ver como lo bien que trabaja esta gente, ¿no? Porque además son muy finos. Y nada, pues están planteando módulos, o sea, porque yo les he pasado los criterios de diseño en planta, les he pasado cómo son los pilares, cómo son los módulos interiores, y ahora diseñar como queráis, ¿no? Y nada, pues han hecho, fijaros, esta estética aquí, pues está chulo, está bien, y es otra vuelta de tuerca, Jubil, es una aportación que viene muy bien, ¿no? Es esto que veis aquí. Es un estudio que está en Barcelona y que simplemente se pusieron en el contacto. Oye, nos gusta mucho, ¿hay algún problema? Ninguno. Perfectamente, que lo utilicéis. Y ahí veis, pues digamos, interiormente la estética es como... ¿Por qué contactaron? O sea, ¿qué les gustó de Jubil? O sea, ¿o qué les encajó en este asunto? Pues lo que más les encajó, y es la razón por la que creo que no me equivoqué, cuando quise hacer una web más técnica que comercial, pues porque vieron el sistema, vieron cómo encajaban las cosas, cómo podían modificar, y les gustaba, decían, coño, pero yo con esto, o sea, tanto la rapidez, como la versatilidad, como poder cambiar materiales, y les encajaba muy bien. Y entonces lo que no sabían era si podían utilizarlo y tal, y yo siempre he estado abierto a cualquiera que lo quiera utilizar, simplemente que lo use. ¿Qué pasa? Que las fábricas de los elementos lo controlan ya. Pero a mí lo que me encantaría es que Jubil se convirtiera en otro sistema constructivo estándar, como hay entramado ligero, ¿no? Madera contralaminada, y que otro pues simplemente que sea Jubil y punto, ¿no? O Pladur, no, sería... Pladur es parte de un sistema constructivo. Aquí si te das cuenta, es que Jubil es un sistema, o sea, es un planteamiento completo de construcción en madera, ¿no? Y la clave radica... Digamos que esto tú lo ves como un entramado, no. Una mezcla de entramado y masivo. Es que claro, a ver, esto no es puramente algo nuevo, porque siempre hay vigas y pilares, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí yo creo que la clave fundamental es que la estructura tiene dos funciones. O sea, el alma de este sistema constructivo es realmente la estructura, ¿no? Primero, cómo son las uniones entre ellos, pero luego la estructura tiene dos funciones. La estructura no está solo para sostener la edificación, sino que se convierte en una guía de construcción. De la construcción. En una guía, ¿no? Es que tú tienes la estructura, así que tienes montada la estructura, casi por intuición sabes cómo colocar el resto de las cosas, porque ya la propia forma de la viga del pilar te va indicando. Y eso es la auténtica novedad del sistema constructivo, creo yo. Y el hecho de no tener que, o sea, de no meter colas ni nada en ningún punto, o sea, que te permite poder hacer modificaciones. O sea, por ejemplo, tú tienes el esqueleto de un ser humano, ¿no? Y luego, pues, lo rellenas según las necesidades. Tú puedes eliminar aislamiento en solo paredes y techo y que sea solo un almacén. Luego, ¿lo quieres convertir en una oficina? Pues, oye, tú encargas el módulo interior de fachada y lo conviertes en oficina, ¿no? Y que dice eso al revés, ¿no? Y luego la versatilidad de ampliarlo o disminuirlo. Luego os voy a mostrar un vídeo donde se ve eso. A ver, bueno, tienen aquí también un módulo que me encanta, a ver si se ve por aquí.
Se lo han currado, ¿eh? Aquí, por ejemplo, una cosa que yo no me había planteado, y ellos sí. Yo aquí siempre tenía, porque esto creo que es había 2 pilares, y yo no los eliminaba, como mucho eliminaba uno, y entonces dejaba una ventana de 240 por 240 y otra para entrar. Y ellos plantearon directamente eliminar los 3, los 2 pilares del centro, y plantear una ventana plegable. Y, joder, pues queda de puta madre. Y yo no me lo había planteado. Estructuralmente, ¿cómo sustituyes? No, es que no. A ver, es que aquí, Trabajan en otro sitio. las secciones de las que estamos hablando, la razón de esta sección es más constructiva que estructural, porque por esta distancia que hay, te aguanta perfectamente, ¿no? O sea, si yo metía los pilares, era por el concepto de la repetición, del uso de elementos estándar, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso lo elimina y encarga una carpintería una pieza completa y ya está, ¿no? O sea, es una aportación interesante. Pues la vivienda de, no sé si lo dije ya antes o no, la de Orense, que soportó vientos de más de 135 kilómetros por hora. Y Se movió un poco. hombre, claro, o sea, moverse tiene que moverla, ¿no? Porque si no, pero lo que no pasó, bueno, es que Moverse mueven hasta los puentes, joder. lo que no os conté, ¿os dais cuenta la zapata que había donde iban los 4? Bueno, esa zapata tuvo que bajar hasta unos 50, hasta llegar a la roca. Pero es que luego pedí que se cajeara la roca, porque yo tenía miedo de que se pudiera deslizar la zapata. Pero es que luego pedí que hicieran 4 agujeros y con resina epoxi que pusieran 4 redondos del 12 para que no se levantara, porque yo, a ver, a lo mejor es un poco exagerado, pero después de los vientos que hubo me quedé más tranquilo, porque tú imagínate, es que era mucha superficie de vivienda la que estaba levantada. O sea, tú imagínate que se moviera un poco la zapata, el Cristo que se podía montar. Bueno, pues hubo unos vientos de la leche y no pasó nada. Y yo creo que entre otras cosas es por la propia zapata. ¿No ves? Estos son los modelos que están haciendo, que es una nueva estética de Jouville. O sea, esto enriquece y a mí me encanta que pase esto, que Jouville no tenga que, o sea, que pueda avanzar aunque no tenga que estar yo siempre presente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, es que cada cabeza funciona diferente. Por eso, y cada uno aporta lo suyo. Justamente esta versatilidad que tiene de adaptarse al entorno sin estropearlo, pues también dio pie, hay una empresa que se puso en contacto. Y esto que os voy a mostrar es el diseño para un simulador de golf que se va a montar en Ibiza, ¿vale? Para un millonario de la leche y tal, ¿no? Entonces, en el jardín quiere tener un simulador de golf y un sitio donde tomarse unos whiskies y tal. Entonces, como esta empresa, la Forest Sim, muchas veces lo montan dentro de una habitación, porque suele ser gente con dinero, que le sobran habitaciones, pero es que hay veces que no es posible y lo tienen, porque tienen que tener una altura mínima de 3,20 o algo así, muchas veces nada, ¿no? Entonces se montan en jardines y hace falta una construcción. Entonces resulta que esta persona dio con Jouville y ahora para estos casos en concretos, pues cuando surja, pues también se plantea ofrecerlo al cliente siempre con Jouville. Y os muestro este que es que sería esta pieza para Ibiza. Es esta pieza que veis aquí, donde digamos que hay una parte de zona de
de estar con el whisky y tal. Perdón. Que es esta parte de aquí. Y luego la parte trasera, que esa tiene que estar oscura, donde lo vais a ver ahora. Donde ahí está, con unas dimensiones estándar que ya hay, lo que es el simulador de golf, que cuesta una pasta, pero bueno, ahí hay una tela y según la incidencia como llega y tal, parece que es bastante exacta la cosa, ¿no? Ah, no lo conocías. Sí, yo tenía el futbolín en casa, la versión del futbolín. El simulador de fútbol. Bueno, pues al final el hecho de esta versatilidad, de poderse poner en cualquier sitio, es lo que, digamos, está abriendo a eso. Y ahora hay algo que, porque ahora mismo tenemos 2 o 3 proyectos de turismo rural donde la suite no es muy grande. Entonces, para aprovechar el espacio, estamos planteando la posibilidad de que los módulos interiores de fachada pasen a tener también en sí doble uso, como puede ser esta pieza de aquí, o sea, incorporar mobiliario a lo que son los módulos interiores de fachada. Pues para un camping o así es maravilloso. Por ejemplo, imaginaros, bueno, aquí esto es grande, imaginaros más pequeño. Estos módulos interiores de fachada que veis aquí, ¿vale? O este, ¿no? Olvidaros que aquí está la cocina, pero es más que nada para que visualicéis. Ahora mismo está sobresaliendo solo 16 centímetros. Ahí eso, ¿no? Pero, vamos a volver a darles para atrás. Pero podría sobresalir 45, 30, dependiendo del uso, lo que uno quiera, ¿vale? Entonces, ya empezamos a estudiar para un proyecto concreto. ¿Veis? Esto sería 2 módulos interiores de fachada, ¿no? Que esto, por ejemplo, serían sofás. O sea, lo que se pretende es... vamos a ver, ¿no? Lo que se pretende es mantener la pureza del volumen, ¿no? Pero sin que haya ni manillas ni nada, sino simplemente unas juntas que tú puedas tirar, pero que se mantenga la limpieza, ¿no? Y eso es lo que se vería aquí. Aquí, ¿no veis? Esto se podría convertir, porque aquí solo se verían líneas, ¿entendéis? ¿No? Y esto, por ejemplo, podría ser una cocina-comedor, ¿veis? ¿No? Aquí está la cocina y aquí estaría lo que es la mesa para comedor. Imaginaos que es un espacio muy pequeño y si eso tiene que estar, digamos, abierto en todo momento, pues te coarta mucho durante el día cuando no lo uses. Y sin embargo, de esta manera puede mantenerse cerrado o utilizar ese espacio y cuando hace falta se abre y se utiliza, simplemente. Esto es una cama y un armario. Y luego también se puede jugar, según sea el interior, pues simplemente con distintas tonalidades. ¿Vale? Esto es un tema que todavía está por desarrollar. O sea, esto es como un primer concepto. ¿Vale? Ahora déjame ver a ver dónde está, que os quería enseñar. Espera. El tema de la cimentación.